En 1927, quedaban exactamente 0 bisontes europeos en estado salvaje. El último fue abatido por un cazador furtivo en las montañas del Cáucaso. La especie que había recorrido Europa durante 10.000 años, el animal terrestre más grande del continente, había desaparecido. Solo quedaban 54 individuos, dispersos en zoológicos, descendientes de apenas 12 ancestros. Los científicos les dictaron una sentencia de muerte. El cuello de botella genético era demasiado severo. La endogamia acabaría con ellos en pocas décadas. Sin embargo, 25 años después, en 1952, Polonia liberó apenas 4 bisontes en el último bosque primigenio de Europa. Un experimento desesperado en el bosque de Białowieża, 12.000 años continuos de arboleda que de alguna manera había sobrevivido desde la edad de hielo. Al principio, los genetistas esperaban el fracaso. Quizás una generación. Quizás 2 antes de que la endogamia colapsara la población. Pero cuando los biólogos revisaron los datos poblacionales 70 años después, encontraron algo que desafiaba todos los modelos de extinción que conocían. ¿Cómo 54 animales de zoológico, portadores de los genes de apenas 12 fundadores, se convirtieron en 7.000 bisontes en libertad por toda Europa? Esta es la historia de cómo un antiguo bosque se convirtió en el terreno de resurrección de una especie que el mundo había dado por perdida. Si estás aprendiendo algo nuevo, suscríbete al canal. Apenas estamos comenzando. Lo que hace a este bosque irreemplazable. Para entender por qué Białowieża importa, necesitas entender qué perdió Europa. Hace 10.000 años, después de que la última edad de hielo se retirara, un vasto bosque primigenio cubría la llanura europea. Desde la costa atlántica hasta los montes Urales, un dosel ininterrumpido de roble, tilo, carpe y abeto, lobos, linces, osos y bisontes se movían a través de un mar verde sin fin. Luego llegó la civilización, hachas, arados, ciudades, guerras. Siglo tras siglo el bosque se redujo. Los romanos despejaron tierra para granjas. Los reyes medievales tallaron cotos de caza. La revolución industrial exigió madera para barcos, ferrocarriles y fábricas. Para el siglo XX, prácticamente cada metro cuadrado de aquel antiguo bosque había desaparecido, reemplazado por granjas, plantaciones gestionadas y expansión urbana, excepto en un lugar. Białowieża sobrevivió porque los reyes polacos y luego los zares rusos lo reclamaron como su coto privado de caza. Durante siglos, a los plebeyos se les prohibió entrar. La pena por cazar un bisonte furtivamente era la muerte. Guardias armados patrullaban las fronteras. Este accidente de avaricia aristocrática preservó algo invaluable. Un bosque que ha existido de forma continua durante 12.000 años. No un bosque que fue replantado. No un bosque que se regeneró después de la tala. Un bosque donde los árboles han crecido, muerto, se han podrido y han sido reemplazados por nuevos árboles, en un ciclo ininterrumpido. Desde antes de que los humanos inventaran la escritura. Desde antes de las pirámides. Esto es lo que eso significa en términos prácticos. Casi la mitad de toda la madera en Białowieża está muerta. Troncos en pie blanqueados por el sol. Troncos caídos cubiertos de musgo. Tocones podridos que se desmoronan al tocarlos. Eso es 10 veces más madera muerta que en un bosque gestionado. Y esa madera muerta no es desperdicio. Es la base de todo un ecosistema. Más de 12.000 especies de invertebrados viven en Białowieża. La mitad de ellas dependen de la madera en descomposición. Escarabajos que perforan robles podridos, hongos que descomponen abetos caídos, pájaros carpinteros que tallan cavidades para anidar en árboles muertos, búhos que se mudan a los agujeros abandonados. Elimina la madera muerta y colapsas toda la red alimentaria. Por esto Białowieża es irreemplazable. No puedes recrear 12.000 años de continuidad ecológica. No puedes fabricar las relaciones entre especies que evolucionaron juntas durante milenios. Es un museo viviente, una ventana a cómo se veía Europa antes de que los humanos la dominaran. Y en 2016, el gobierno polaco decidió talarlo. El milagro genético. Profundicemos en la historia del bisonte, porque es aún más imposible de lo que parece. En 1919, soldados alemanes que ocupaban el bosque durante la Primera Guerra Mundial mataron al último bisonte salvaje de Polonia. Mataron 600 por su carne, pieles y por deporte. Para 1927, la especie estaba extinta en estado salvaje en todas partes. La población del Cáucaso, el último reducto, fue exterminada por cazadores furtivos durante el caos que siguió a la Revolución Rusa.
Un censo global encontró solo 54 bisontes europeos restantes, todos en zoológicos, y esos 54 descendían de apenas 12 animales fundadores. Para ponerlo en perspectiva, cada bisonte europeo vivo hoy porta los genes de apenas 12 individuos. Eso es menos diversidad genética que la de una sola familia humana. La mayoría de los biólogos asumieron que la especie estaba condenada, preservada en zoológicos como curiosidad, pero destinada a un colapso eventual. Pero en 1923, conservacionistas fundaron la Sociedad Internacional para la Preservación del Wisent, el primer esfuerzo internacional para salvar a una especie de la extinción mediante cría en cautiverio coordinada. Crearon el libro de pedigrí del bisonte europeo, rastreando cada individuo y su linaje, cada nacimiento, cada muerte, cada transferencia entre zoológicos. Se ha publicado cada año desde 1932, el registro genético continuo más largo para cualquier especie salvaje. Lenta, cuidadosamente la población creció. Los criadores seleccionaban parejas para maximizar la diversidad genética. Compartían animales entre instalaciones a través de las fronteras. En 1952, los primeros bisontes fueron liberados de vuelta en el bosque de Białowieża, el mismo lugar donde sus ancestros habían sido exterminados apenas 33 años antes. Los primeros años fueron precarios. ¿Sobrevivirían los animales nacidos en zoológicos en estado salvaje? Recordarían cómo buscar alimento, cómo navegar por la nieve. Lo hicieron. Hoy, Białowieża alberga la población libre más grande del mundo de bisontes europeos. Más de 900 individuos. Eso es el 25% de toda la población mundial, y más del 30% de todos los bisontes en libertad. De 54 sobrevivientes a 7.000 en todo el mundo. De la extinción a la recuperación. Todo porque un bosque primigenio aún existía para recibirlos. Una pregunta rápida. ¿Habías escuchado del bisonte europeo antes de este video? Déjame un comentario. Quiero saber qué te sorprende más sobre este bosque. La paradoja de la madera muerta. Aquí está la idea que la mayoría de las personas pasa por alto sobre Białowieża. La salud de este bosque parece muerte. Camina por un bosque europeo gestionado y verás filas ordenadas de árboles, sotobosques despejados y casi nada de madera muerta. Todo pulcro, todo productivo. Camina por Białowieża y verás caos, gigantes caídos bloqueando senderos, esqueletos en pie con ramas como dedos rotos, troncos podridos tan blandos que se desmoronan al tocarlos, hongos brotando de cada superficie. Para un silvicultor entrenado en producción maderera, parece negligencia, como millones de euros de madera desperdiciada. Pero este caos es el motor del ecosistema. Solo de escarabajos, más de 1.000 especies dependen de la madera muerta y moribunda. Muchas son especies relictas, sobrevivientes de bosques primigenios que se han extinguido en todos los demás lugares de Europa. El escarabajo casi amenazado Cucuhus cinaberinus vive únicamente bajo la corteza de fresnos y robles muertos. El escarabajo ermitaño requiere cavidades en árboles antiguos. El pájaro carpintero tridáctilo se alimenta exclusivamente de larvas de escarabajos de la corteza, en coníferas moribundas. Estas especies solo habitan en bosques primarios no perturbados. Cuando los árboles muertos de Białowieża desaparecen, ellas también desaparecen, para siempre. Y aquí está la cruel ironía. En 2015, un brote del escarabajo de la corteza del abeto golpeó el bosque. Miles de abetos comenzaron a morir. Para los silvicultores, esto parecía una crisis que requería intervención. Talar los árboles muertos, detener la propagación, salvar el bosque. Pero los científicos argumentaron lo contrario. Los abetos moribundos son parte del ciclo natural. El escarabajo de la corteza es nativo de Białowieża. Los brotes han ocurrido durante milenios. Los árboles muertos se convertirían en hábitat para las 12.000 especies que dependen de la madera podrida. Más importante aún, la muerte regresiva permitiría que el bosque se adaptara al cambio climático. A medida que las temperaturas suben, el abeto adaptado al frío naturalmente cede paso a árboles caducifolios que prefieren el calor. Esto es evolución en acción. Esto es resiliencia. Los abetos moribundos son muy importantes para el bosque, explicó un investigador. Permite que el bosque se adapte a un clima cambiante. Pero los silvicultores no estaban escuchando. El asalto de las motosierras. En marzo de 2016, el ministro de Medio Ambiente de Polonia, Jan Sisko, un ex silvicultor, anunció que triplicaría los límites de tala en Białowieża.
de 63.000 metros cúbicos a 188.000 metros cúbicos. La justificación: combatir la infestación del escarabajo de la corteza y proteger la seguridad pública. Científicos de toda Europa protestaron. Más de 120.000 personas firmaron una petición al primer ministro exigiendo que la decisión fuera revertida. Pero las motosierras llegaron de todos modos. Cosechadoras industriales, máquinas que pueden derribar un árbol en menos de un minuto, entraron en áreas que habían estado protegidas durante décadas. Abetos centenarios cayeron. Los troncos se apilaron al borde del camino etiquetados para la venta. Y entonces sucedió algo sin precedentes. Activistas de Greenpeace y otras organizaciones bloquearon físicamente las operaciones de tala. Se encadenaron a las máquinas cosechadoras. Acamparon en el bosque durante meses, documentando cada árbol derribado. La Comisión Europea presentó una demanda contra Polonia por violar la Directiva de Hábitats de la Unión Europea. En julio de 2017, el Tribunal de Justicia Europeo emitió una orden cautelar de emergencia: detener toda la tala inmediatamente. Polonia la ignoró. En un acto de desafío sin precedentes en la historia de la integración europea, el gobierno polaco rechazó la orden judicial y continuó talando. Día tras día, árboles centenarios caían. Aproximadamente 19 kilómetros cuadrados de bosque, la mitad de ellos de bosque primario de más de 100 años, fueron devastados mientras el caso avanzaba. Árboles que habían sobrevivido a 2 guerras mundiales cayeron en meses. Finalmente, en abril de 2018, el Tribunal de Justicia emitió su fallo final. La tala de Polonia era ilegal. Ponía en peligro a especies protegidas incluyendo el mochuelo chico, el búho boreal, el pico dorsiblanco y el pájaro carpintero tridáctilo. Se ordenó a Polonia detenerse. El nuevo ministro de Medio Ambiente, Henryk Kowalczyk, cumplió. Las motosierras se silenciaron. Pero el daño estaba hecho. Secciones de bosque primigenio que habían existido durante siglos desaparecieron para siempre, trayendo de vuelta el agua. Esto es lo que la mayoría de las personas no saben sobre Białowieża. La mayor amenaza del bosque no son las motosierras, es el drenaje. En los siglos XIX y XX, muchos humedales en la región fueron drenados para la agricultura y la silvicultura. Los ríos fueron enderezados para mover el agua más rápido. Se cavaron canales para bajar el nivel freático. Los pantanos fueron convertidos en pastos. Los ingenieros pensaron que estaban mejorando la tierra. En realidad estaban matando el bosque lentamente. Cuando el nivel freático bajó, todo cambió. Robles que habían prosperado durante siglos comenzaron a luchar. Sus raíces ya no podían alcanzar las aguas subterráneas durante las sequías de verano. Los abetos se estresaron y se volvieron vulnerables a los escarabajos. El brote del escarabajo de la corteza que desencadenó la crisis de la tala fue causado en parte por árboles debilitados por décadas de drenaje. Entra la Sociedad Zoológica de Frankfurt y su proyecto Devolver el agua. Desde 2012 han estado trabajando para revertir un siglo de daño hidrológico, bloqueando canales de drenaje artificiales con presas de tierra, restaurando los meandros de los ríos enderezados, restaurando las conexiones entre los ríos y sus llanuras de inundación. Hasta ahora han rehumedecido 3.200 hectáreas de humedales drenados y restaurado 4 kilómetros del río Salomienka a sus meandros históricos. Los resultados son notables. Los niveles freáticos están subiendo. La vegetación de humedal está regresando a áreas que habían estado secas durante décadas. El bosque se está rehidratando desde abajo. Los árboles están recuperando su vigor. En 2021, desarrollaron una visión para restaurar la hidrología en todo el bosque transfronterizo, hasta 20.000 hectáreas de turberas y cauces de ríos. Este es el trabajo silencioso de restauración que rara vez llega a los titulares. Solo el lento y paciente proceso de devolver el agua a donde pertenece. Y puede ser lo más importante que está sucediendo en Białowieża hoy. Lo que realmente contiene este bosque. Así que juntemos todo esto. ¿Qué es exactamente lo que estamos protegiendo aquí? Białowieża cubre 141.885 hectáreas, aproximadamente el tamaño de Los Ángeles. Pero a diferencia de cualquier ciudad, este bosque ha existido de forma continua durante casi 12.000 años. No es un error de tipeo. 12.000 años de bosque ininterrumpido, que se extienden hasta cuando los humanos todavía estaban descubriendo la agricultura. Dentro de ese bosque se encuentran más de 1.000 árboles que tienen entre 300 y 600 años de edad.
Algunos ya eran antiguos cuando Colón llegó a América. Y aquí está la parte que sorprende a la mayoría de los visitantes. Casi la mitad de toda la madera en Białowieża está muerta. Troncos en pie, gigantes caídos, tocones podridos cubiertos de musgo. Eso suena a negligencia. En realidad es lo opuesto. Esa madera muerta sustenta a más de 12.000 especies de invertebrados, escarabajos, polillas, arañas, criaturas de las que la mayoría de las personas nunca ha oído hablar. Agrega a eso 59 especies de mamíferos, más de 250 especies de aves y más de 1.600 especies de hongos. Los científicos han catalogado más de 1.060 especies de plantas vasculares y todavía están encontrando nuevas especies cada año. Así es como se ve un bosque saludable cuando lo dejas en paz durante 12.000 años. Ahora, los bisontes. En 1927, quedaban 54 bisontes europeos en la Tierra, todos en zoológicos, todos descendientes de apenas 12 animales fundadores. Hoy, solo Białowieża alberga más de 900 bisontes en libertad, aproximadamente el 30% de todos los bisontes europeos libres en el mundo. Y globalmente, de aquellos 54 sobrevivientes, la población ha crecido hasta aproximadamente 7.000 individuos dispersos en manadas en Polonia, Bielorrusia, Alemania, Rumania y más allá. Eso no es solo recuperación, eso es resurrección. ¿Y la restauración del agua? Desde 2012, la Sociedad Zoológica de Frankfurt ha rehumedecido 3.200 hectáreas de humedales drenados y restaurado 4 kilómetros del río Salomienka a sus meandros naturales. Su visión para el futuro: restaurar hasta 20.000 hectáreas de turberas y cauces de ríos. Pero esto es lo que mantiene despiertos a los conservacionistas por la noche. A pesar de todo lo que este bosque contiene, los 12.000 años de continuidad, el milagro del bisonte, la biodiversidad irreemplazable, menos de una quinta parte del lado polaco tiene estatus de parque nacional. El resto sigue siendo gestionado por la Agencia de Bosques Estatales, la misma agencia que envió las motosierras en 2016. La tala se detuvo, pero la protección no está completa, y hasta que lo esté, la lucha no ha terminado. Lo que Białowieża nos enseña. Esto es lo que quiero que te lleves de esta historia. Białowieża existe por un accidente. Los aristócratas querían cotos de caza exclusivos. No les importaba la ecología, les importaba matar bisontes por deporte. Pero su egoísmo preservó algo irreemplazable. Ahora que entendemos lo que tenemos, un ecosistema de 12.000 años, un reservorio genético para especies extintas en todos los demás lugares, un registro vivo de cómo funcionan realmente los bosques templados. No tenemos excusa. Sabemos cuánto vale Białowieża. La pregunta es si estamos dispuestos a protegerlo. La recuperación del bisonte demuestra lo que es posible. De 54 sobrevivientes a 7.000. De la extinción a la abundancia. Todo porque un bosque existía para recibirlos. La restauración del agua muestra el camino a seguir. No puedes recrear 12.000 años de árboles, pero puedes restaurar la hidrología que los mantiene vivos. La victoria en los tribunales demuestra que las leyes importan, incluso cuando los gobiernos intentan ignorarlas. Pero la devastación de la tala nos recuerda que las victorias son frágiles. 19 kilómetros cuadrados de bosque antiguo, desaparecidos en meses. A Białowieża se le ha llamado el Serengeti de Europa. Su Yellowstone es el único lugar del continente donde puedes caminar a través de un paisaje que se ve como antes de la civilización, donde los bisontes todavía deambulan, donde los lobos todavía cazan, donde los árboles muertos todavía alimentan a miles de especies que no tienen ningún otro lugar al que ir. 12.000 años de continuidad. 54 sobrevivientes que se convirtieron en 7.000. 3.200 hectáreas de humedales respirando de nuevo. Así es como se ve la restauración cuando luchamos por ella. El bosque sigue en pie. Los bisontes siguen deambulando. El agua está regresando lentamente, pero solo porque la gente se negó a dejarlo morir. ¿Esta historia cambió la forma en que piensas sobre los bosques primarios? Déjame un comentario. Quiero saber si habías oído hablar de Białowieża antes y qué te sorprendió más. Si aún no estás suscrito, ahora es el momento. Cubrimos historias sobre restauración, rewilding y las personas que están luchando por proteger lo que queda. Dale al suscribir, activa la campana. Nos vemos en el próximo. No susintas.